Adoptados por su espíritu. Bienvenidos, amigos que se han convocado aquí a esta bella iglesia de la Sierra en el estado de California. Les damos una cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que ustedes hayan venido a esta primera de la serie de reuniones que tendremos bajo este título, Adoptados por su espíritu, con el evangelista Andrés Portes. A ustedes, amigos que están en casa, también les invitamos a unirse con nosotros desde este soleado estado de California, aquí en los Estados Unidos, a través de la señal de 3ABN Latino. Les habla su amigo, su hermano Jorge Jaque, y estamos muy felices de que a través de la señal de 3ABN Latino ustedes puedan estar con nosotros, siendo parte de esta gran familia que aquí también se ha reunido en esta oportunidad para poder disfrutar del estudio de la palabra de Dios, también de la alabanza a través de la música y también de la comunión entre quienes somos miembros de esta gran familia de la Iglesia Adventista. Gracias. Una vez más, les damos a ustedes por estar con nosotros y queremos que esta hora sea una hora de bendición en la cual todos salgamos llenos del Espíritu Santo. En esta oportunidad tenemos, para comenzar esta serie, la presencia de quien ha abierto las puertas de esta casa, de este hogar, el pastor de esta iglesia, el pastor Guillermo Quirós. Voy a pedir al pastor Quirós que se acerque para conversar con él brevemente. Pastor Quirós, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Pastor Jaque. Es un placer para su servidor y para los miembros de la Iglesia de la Sierra tenerles aquí para este evento evangelístico. Y le damos también, pastor, muchas gracias porque gracias a su gestión y también a su cálida invitación es que podemos estar aquí con estos hermanos que también nos han recibido con un amor tan especial y fraternal. Como le he dicho, las puertas de esta iglesia están abiertas siempre para 3ABN. Muchas gracias. Muchas gracias. El pastor Quirós es, para quienes están viéndonos a través de la señal de 3ABN Latino, es el pastor de esta iglesia y usted, pastor, ha estado aquí ya por unos cuantos años sirviendo. Estamos sirviendo ya 7 años, 7 años aquí sirviendo en el sur de California en esta iglesia. Cuéntenos, pastor, algunas de las actividades que esta iglesia realiza, cómo ustedes en forma práctica también están alcanzando a la comunidad con el mensaje de la Iglesia Adventista. Gracias, pastor. Cómo no, una de las partes, esta iglesia tiene muchas actividades variadas, así es. Pero hemos enfatizado los últimos 3 años el evangelismo de salud. Ah, muy bien. Tenemos en nuestro medio varios profesionales de la salud y estamos en el 3er año de compartir con la comunidad y con la iglesia el bendito mensaje de la salud. Qué bien, qué maravilla. Y yo creo que esto es un momento especial. Estamos viviendo momentos muy, muy difíciles. De hecho, pastor, hemos conversado con el pastor Quirós y usted ha tenido la iniciativa incluso de reunir un grupo de especialistas que para quienes están en casa vamos a, en un futuro muy cercano, en esta semana, a formar un panel de médicos, pastor, ¿verdad?, que nos van a hablar acerca de un elemento que se está dando, una situación que se está dando en el mundo en este momento, que es el virus del ébola. Y desde aquí, de esta iglesia, vamos a transmitir en un futuro muy cercano, van a ustedes recibir esta imagen a través de las pantallas de 3ABN Latino, y de esta manera vamos a probar una vez más a la comunidad, pastor, de que esta iglesia está interesada en ayudar a nuestros amigos a tener una mejor salud. Así es, pastor, y estamos pensando en un panel de 4 especialistas. Y muy pronto, como usted lo dice, estará siendo expuesto para la comunidad. Magnífico. Muy bien. Pastor, yo quisiera que usted nos guíe en oración, si no bien antes de anunciarles que quien tendrá esta noche, como ya lo hemos hecho, es el tema de esta noche, será el pastor Andrés Portes en esta serie titulada Adoptados por su Espíritu. Sin embargo, después de la oración que el pastor Quirós va a elevar a los tronos de los cielos, vamos a tener una música especial por un miembro de esta iglesia, talentoso músico y cantante, el hermano David Insunza.
Él nos va a deleitar con una pieza musical. Luego de eso vamos a tener al pastor Andrés Portes con la palabra de Dios en esta oportunidad para gloria y honra de su nombre. Pastor, por favor, guíenos en oración. Les invito a inclinar su rostro para orar, por favor. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad de estar en tu casa de oración y al abrir tu palabra, al escucharla aquí en este santuario y por medio del programa, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nuestras mentes y que utilices al pastor Portes como lo has utilizado en el pasado. Esta semana se hablará, se glorificará al Espíritu Santo y deseamos, Señor, que el Espíritu Santo pueda ser glorificado en nuestras vidas y transforme nuestro cuerpo y nuestro ser a la semejanza de Cristo Jesús. Pedimos una bendición para esta semana y para este programa. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 El quien su obra empezó en ti, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla, será fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas ya tu esperanza tornó a empezar, o de tanto esperar hoy perdiendo tu canto estás, puedes seguro por siempre en Él confiar, te cuidará, nunca te abandonará, encuentra gozo y su gran tesoro en ti. El quien su obra empezó en ti, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla, será fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. En ti. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, el versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo número 15. Dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar y gracias por la compañía de cada uno de los amigos y amigas presentes. Dios, agradecemos por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora, Padre amado, agradecemos la compañía de su Espíritu. Queremos en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Que cada persona presente y aquellos que nos siguen, Señor, puedan hoy escuchar la palabra de vida que cambie y transforme la vida y alcancen así en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana hablaremos de la serie Adoptados por su Espíritu. Hoy trabajaremos con el título Jehová adopta a Israel. La palabra clave es adopción. ¿Por qué adopción? Ya llegaremos ahí. Cuando usted lee la Biblia, comienza en el libro de Génesis capítulo 1, el versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era, ¿qué cosa? Bueno en gran manera. Dios saca todo bueno en gran manera. Los versículos 26 y 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El versículo 27 dice que varón y hembra los creó. La frase clave, imagen y semejanza. En el capítulo 5, versículo 3 del libro de Génesis, dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. De modo que la palabra imagen y semejanza nos anuncia que es un hijo. En San Lucas capítulo 3, versículo 38, San Lucas nos dice, Adán, hijo de Dios. De manera que cuando Adán y Eva salen de las manos de Dios, reflejan la gloria de Dios. En Isaías 43, versículo 7, el profeta dice, y Dios le dice al profeta, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De modo que cuando el hombre sale de la mano de Dios, refleja la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. Trágicamente, el ser humano comete el terrible error del pecado. Y entonces las cosas se complican. En Génesis capítulo 1, versículo 1, es interesante ver cómo el gobierno divino, Elohim, la deidad, se combinan para la creación del hombre, la creación de todas las cosas, cómo trabajan en equipo y cómo se ocupan en la existencia del ser humano. El versículo 2 de Génesis capítulo 1 dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y llama la atención cómo la Biblia menciona la obra del Espíritu Santo en la creación del hombre. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6, mire qué cosa linda dice la Biblia. Salmos, capítulo 33, versículo número 6. ¿Qué nos dice la Biblia? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo interesados en la creación del ser humano. Dice el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿qué dice ahora? Por el aliento de su boca, por el ruaj de su boca. En el libro de Job, en el capítulo 33, versículo número 4, nos presenta un pensamiento hermoso que involucra también el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Job 33, versículo 4, el Espíritu de Dios, ¿qué cosa dice? Me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. De modo que el Espíritu Santo está presente en la creación de todo, presente en la creación del ser humano. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pregunto, ¿entró el pecado? ¿Sí o no? ¿Y con el pecado entró la muerte?
La Biblia establece, Isaías capítulo 59, versículo 2, que el pecado hizo separación, hizo división entre nosotros y nuestro Dios. Por eso, en Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, cuando el hombre y la mujer pecan y Dios viene y pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán responde, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En otras palabras, cuando el pecado entra, separa al hombre de Dios. Y en realidad, pecado es separación de Dios. La transgresión de la ley de Dios produce una separación de Dios. Ahora hay que resolver la situación. El pecado distancia a Dios de los hombres. Oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. El pecado trae tragedia, el pecado separa al hombre de Dios, pero el pecado jamás podrá separar a Dios del hombre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El hombre necesita reconciliarse con Dios, pero Dios no necesita reconciliarse con el hombre. Dios quiere reconciliarse con el hombre, porque Dios no se separó del hombre, fue el hombre que se separó de Dios. El hombre necesita reconciliarse con Dios. Y veremos en esta semana cómo Dios, a pesar del pecado del hombre, cómo Dios, a pesar de que el hombre se separó, cómo Dios, a pesar del hombre, busca al hombre para que vuelva a la casa y sea otra vez hijo del Altísimo y heredero del reino de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La vida cristiana es una experiencia con un ser real, y ese ser real se llama Dios. Nadie más interesado en ti que Dios, nadie más empeñado en tu vida que Dios. Todo el empeño, todo el afán, todo el pensamiento de Dios está centrado en recoger a sus hijos otra vez y hacer una sola familia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La vida cristiana, la experiencia cristiana es más que ser miembro de una iglesia. Es ser hijo de Dios, ser hija de Dios. Cuando un hombre o una mujer vive la experiencia de ser hijo o hija de Dios, vive una vida de servicio, una vida de entrega, de dedicación, una vida de santidad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sin santidad, dice la Biblia, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Y a pesar de eso, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire usted ahora el colmo del amor de Dios. Mire usted ahora cómo actúa Dios ante el hombre pecador. Mire ahora qué hace Dios con el hombre pecador. ¿Cuál es el empeño de Dios con el hombre pecador? ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Cuál es la posición que Dios adopta? ¿Qué hace Dios ante la pecaminosidad del hombre? Romanos capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice que cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos impíos, Cristo murió por nosotros. En el versículo número 8, el apóstol Pablo nos dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 nos dice que cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quiere Dios recuperar a sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? La palabra débiles significa sin poder para salvarse a sí mismos. La palabra impíos significa sin ningún interés de salvarse. La palabra pecadores significa que falló al blanco. Y la palabra enemigos significa siendo miembro del equipo contrario. Y a pesar de todo eso, Cristo murió por nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios busca a sus hijos. El pecado entró, pero cuando el pecado entró, entró la muerte. Cuando Cristo entró, también entró la vida. Por eso ahora el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mi pregunta, ¿podemos recibir a Cristo en nuestra vida para alcanzar salvación y vida eterna? ¿Sí o no? Dios lo entregó todo.
al darnos a Cristo Jesús. De manera que aunque nos convertimos en débiles, aunque nos convertimos en impíos, aunque nos convertimos en enemigos, aunque nos convertimos en pecadores, Dios decidió a través de Cristo que el hombre se reconcilie con Él y vuelva otra vez a tener salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Durante esta semana estudiaremos en la Biblia cómo lo hace Dios, cómo Dios resuelve el problema, cómo Dios puede ser justo y justificar al impío. Cómo Dios resuelve la situación escabrosa y espinosa del pecado. Y cómo Dios puede mantener su posición de justicia y atraer al pecador, al impío y al impenitente. Y de qué manera lo ilustra cuando adopta al pueblo de Israel. En el capítulo 15 del libro de San Lucas, el Señor Jesús refiere una parábola con 3 historias. En esta introducción estamos tratando de mostrar todo el estudio que veremos durante toda la semana, en palabras sencillas. San Lucas capítulo 15, el Señor Jesús presenta una parábola. Y esta parábola le pone 3 historias. Conocemos las 3 historias. Número 1, la oveja perdida. Número 2, la moneda perdida. Número 3, el hijo pródigo. Pregunto, ¿la oveja estaba perdida o no estaba perdida? ¿La encontraron y la trajeron? Sí. ¿Sabía la oveja cómo regresar al redil? No. La buscaron y la trajeron. Dios jamás habla de derrota. Dios jamás habla de fracaso. La derrota y el fracaso existen en el ser humano cuando no acepta la presencia de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La moneda perdida estaba perdida en la casa. Hubo que encender la lámpara y buscarla, pero la encontraron. Era una monedita de plata. Pero ahora viene la parte interesante de las 3 historias. La historia del famoso hijo pródigo. Cuando usted les estudia la parábola y las 3 historias, la palabra pródigo no aparece por ninguna parte. Sin embargo, la palabra padre aparece 13 veces. De modo que la parábola habla del padre. Y si usted lee el versículo 17, usted descubre una frase interesante, y es que cuando el hijo pródigo estaba bien hundido en su pecado, dice, y volviendo en sí, es decir, y cambiando su mente, y entendiendo lo que estaba haciendo, y comprendiendo el carácter de su padre, dijo, volveré a la casa de mi padre y diré a mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 15, en el versículo 20, aparece la palabra clave de toda la parábola y que tiene mucho que ver con nuestra restauración, con nuestro volver otra vez a la casa del Padre, con nuestra adopción. Leamos Lucas capítulo 15, el versículo número 20. Dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué dice ahora? Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Pregunto, ¿este muchacho se fue de la casa, sí o no? Se fue. ¿Rechazó a su padre? Lo rechazó. ¿Gastó los bienes del hogar? Los gastó. ¿Estaba perdido? Completamente perdido. ¿Sabía el muchacho que estaba perdido? Lo sabía. ¿Sabía el padre que el hijo estaba perdido? Lo sabía. ¿Fue el padre a buscar al hijo? No, señor. Porque él sabía el camino de regreso. Pero cuando regresó, dice, y el padre fue movido a misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? Una definición práctica de misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué merecemos? La muerte. Misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. En cambio, gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Merece ese muchacho volver a la casa otra vez? No. ¿Merecía que le dieran otra vez un nombre en la casa? No. ¿Que hicieran fiesta de regreso? No. ¿Que le dieran al anillo de la casa otra vez? No. ¿Que le entregaran la chequera? No. Dios te da lo que tú no mereces. Eso se llama gracia. Y no te da lo que merece. Eso se llama misericordia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Padre fue movido a misericordia, de manera que la parábola es la parábola del Padre misericordioso. ¿No nos trata así Dios? ¿Sí o no? El Padre corrió,
lo abrazó, lo besó, hizo fiesta y dijo: alégrense todo, que mi hijo regresó. Él no estaba empeñado en el dinero que gastó, ni en el padre estaba empeñado en que su muchacho había regresado. Y todo es el empeño de Dios y del cielo, que usted regrese. La parábola nos dice cuál es la actitud con C de Dios y la aptitud con P de Dios. Dios quiere adoptarte otra vez en su familia. ¿Le gustaría que Dios le adoptara? ¿Cuánto le gustaría? ¿Por qué Dios quiere adoptarte en su familia otra vez? Porque el pecado te separó de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pablo dice en Romanos 5:10: y si siendo enemigos. Así que no solamente estamos fuera, sino que nos hicimos, ¿qué cosa de Dios? Enemigos. Pero Dios quiere que venga otra vez a la casa y adoptarte como parte de su familia. Mire qué cosa linda dice en el libro de Efesios. Vamos rapidito, Efesios. Mire qué cosa linda. En el libro de Efesios, miren hasta dónde llega el colmo de Dios. Capítulo 2. Efesios capítulo número 2, versículo 19. Dice el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué dice ahora? Conciudadanos de los santos y ¿qué más? Y miembros de la familia de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, pero tenemos que trabajar con el pueblo de Israel. ¿Le parece bien si entramos ahora con el pueblo de Israel? Dios, Jehová, adopta a Israel. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, el versículo número 4, Pablo menciona dentro de las bendiciones que tenía Israel, la primera palabra que menciona es la adopción. Leamos, Romanos capítulo 9, versículo número 4. Mire de estas bendiciones que el pueblo de Israel tiene, la primera que aparece aquí. Dice el apóstol Pablo, Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son, ¿qué cosa dice? La adopción. Así que Dios adopta a Israel. Dios lo toma y lo hace su hijo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, descubre, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, dice: ¿no es Él tu Padre que te creó? Segunda de Samuel 7:14, yo le seré a Él Padre y Él me será a mí Hijo. Salmo 68, 4 y 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Salmo 89, 26, mi Padre eres tú. Isaías 63, 16, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Isaías 64, 8, Jehová, tú eres nuestro Padre. Jeremías 3, 4 y 19, Padre mío, guiador de mi juventud. Jeremías 31, 9, porque soy a Israel por Padre. Malaquías 1, 6, si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? En otras palabras, Dios adopta a Israel como miembro de su familia celestial. Dios le recibe como miembro de su casa. Dios le toma como hijo. Le declara hijo y él se declara su Padre. Y yo le pregunto, ¿nos ha adoptado Dios en Cristo Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si somos hijos de Dios, ¿debemos vivir como qué cosa? ¿Como hijos de Dios o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Deberíamos hacer estos cambios y arreglos en nuestra vida? A ver, ¿sí o no? Se supone que los hijos se parezcan al papá. Me gusta la Biblia porque dice que Dios, nuestro Creador, Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Salmo 103, versículo 13, 14, se acuerda de que somos polvo. ¿De dónde hizo Dios a Adán? De polvo de la tierra. ¿No lo dice la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces Dios se acuerda que somos polvo, pero es tan hermoso el Señor que sabe que somos sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Me maravilla cómo Dios es tan poderoso, es tan todopoderoso, que tomó un poco de tierra, le dio forma, sopló y le dio vida. La pregunta es, ¿sopló a Eva? No. La pregunta es, ¿cuánto ha tenido Dios que soplar para darle vida a todos los billones de gente? Un solo soplo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es poderoso el soplo de Dios? A ver, ¿sí o no? Oye, hay gente y todavía el soplo funciona. Alabado sea el Señor. Entonces, si usted tiene un Dios todopoderoso, ¿por qué esa vida es tan pobre?
Si es un Dios tan todopoderoso, ¿por qué esta vida tan flaca? Si nos adoptó en su familia, tenemos todo el derecho a lo que Él posee. En la época de Pablo, cuando una persona adoptaba a otra, se hacía un ceremonial. Y mire qué cosa linda. Se hacía una vista pública y aparecía en el público el adoptador y el que iba a ser adoptado. El que iba a ser adoptado renunciaba a su nombre, a su pasado, renunciaba a su vida. Y entonces declaraba públicamente que a partir de ese momento se acogía a la voluntad de quien le iba a adoptar. Lo hermoso venía después, cuando el que iba a adoptar anunciaba en público que desde ese momento esa persona se llamaría fulano de tal, le cambiaba el nombre. Y también decía que todas sus deudas, todos sus compromisos estarían a cargo del que iba a adoptar. Y que de ese momento en adelante se hacía responsable de todos los compromisos del que iba a ser adoptado. Yo pregunto, ¿asumió Cristo todos nuestros pecados y todas nuestras maldades y la pagó en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ahora somos hijos del Rey de Reyes. Ahora somos herederos del reino de los cielos. Pero seguimos con Israel. Mire qué cosa linda. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, vamos a leer. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Me gusta esta hermosa frase que sale de los labios hermosos de nuestro Dios. Deuteronomio 14, versículo 2. ¿Cómo dice el versículo número 2? ¿Cómo dice el versículo 2? Deuteronomio capítulo 14, versículo número 2. Dice el versículo 2, aquí estamos. ¿Cómo dice? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. ¿Y qué dice ahora? Y Jehová te ha escogido, ¿para qué cosa? Para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Se imagina usted hijo del Dios Todopoderoso? No solamente los hombres, no solamente los ángeles te mirarán, sino que te mirará todo el universo. Si lee 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, dice que somos un espectáculo. ¿A quiénes? Dice al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué cosa somos? Un espectáculo. ¿Quién nos está mirando? Nos están mirando los hombres, los ángeles y todo el universo. Así que usted y yo somos un show, una presentación. Estamos mostrándole a los hombres, a los ángeles, al universo, la belleza de la santidad del carácter de Dios. ¿No es eso lo que está diciendo el versículo? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para que anunciéis. ¿Anunciéis qué cosa? Las virtudes, los atributos, las características, los perfiles de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que en ti se revele la gloria de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Si es verdad que eres adoptado a la familia de Dios, entonces tu vida reflejará el carácter de Dios, la gloria de Dios, la santidad y la belleza del carácter de Dios. Y entonces la gente vendrá a preguntarte, ¿qué es lo que hay en tu vida tan especial? ¿Por qué eres tan distinto a las demás gente? ¿Qué es lo que pasa contigo? Y usted se sonreirá y le dirá, que yo soy un hijo de Dios, del Dios Altísimo. Me adoptó en su familia, o una hija del Dios Altísimo, ahora soy de su familia y estoy pasando unas vacaciones por aquí para cumplir una misión y luego me voy a mi casa que está en el reino de los cielos. ¿Y cuándo te vas? Me vienen a buscar. Pero mientras tanto predico el evangelio porque me dieron la autorización, 2 Corintios capítulo 5, de reconciliar a la gente con Dios para que se vayan con nosotros. ¿No le gustaría a usted hacer eso a mí? ¿A cuánto le gustaría hacer eso? Mire, usted puede hacer en este mundo lo que usted quiera, pero nada se compara como una alma cuando es cambiada y transformada por el Espíritu Santo. Nada se compara con eso. Usted puede hacerse rico, profesional, tener todos los títulos que usted quiera, pero amigo, con los años eso se borra.
Dele 60, 70, 80 años, dele 100 años para que aguante. Y al rato hay que llevarlo al cementerio, ¿o no? Y se mueren ellos y se muere usted también. Pero las almas selladas para salvación descansan y duermen en la muerte. Pero cuando Cristo venga se levantarán para vivir por siempre jamás. ¿No le parece que es un privilegio grande de nosotros participar con Dios, con los ángeles, con el Espíritu Santo, con Jesús, como colaboradores del cielo? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando era un adolescente, una noche tuve un sueño hermoso con el Señor. Y me pidió que fuera pastor. Y yo dije, no, pastor yo, si no me gustaba ni hablar. Pastor yo, no. ¿Y qué tú quieres ser, Andrés? Un médico. ¿Y para qué? Bueno, para ayudar a los enfermos, ayudar a los que no tienen lo necesitado, ganar mucho dinero, darle dinero a la iglesia y bien, pero los enfermos se hacen viejos y se mueren y se pueden perder. Bueno, pero si tú me ayudas a mí, aunque se mueran, no se mueren para siempre. Si tú me ayudas, yo los salvo y mueren en Cristo y yo los resucito cuando Cristo venga. Y van a vivir para siempre. Dije, pero eso es lo que yo quiero. Pues ven, ayúdame. Y me convenció. Así que antes no hablaba, ahora no hay quien me calle. Digo, alabado sea el nombre del Señor. Porque para Dios nada es imposible. Las cosas imposibles suceden porque usted cuenta con su brazo humano. Si usted pusiera su vida en las manos del Señor, Dios puede hacer maravillas donde ni siquiera pensamos que puede pasar algo. ¿Verdad que ya es tiempo de poner la vida en las manos del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Merece Dios que pongamos nuestra vida en sus manos santas? Volviendo a Israel, el Señor llamaba a Israel mi primogénito. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Qué cosa linda. A mí me gusta en la Biblia cuando Dios tiene expresiones como tiernas, expresiones como de cariño. Yo no sé cómo es que pintan a Dios, pero a mí me gusta ese Dios amante y amable. ¿Es Dios amante y amable? ¿Sí o no? Me gustan estas expresiones, mi primogénito. La elección de Israel como primogénito se manifiesta en un acto histórico. ¿Cuál es ese acto histórico? La salida de Egipto. En el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y cuál era el hijo? Israel. ¿Adoptó Dios a Israel en su familia? Sí, Señor. ¿Lo recibió como hijo? Sí, Señor. Jeremías capítulo 3, versículo 19, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Y yo le pregunto, ¿no es esa una frase tierna del labio de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos son padres o madres? Entonces usted entiende lo que estamos haciendo. Si usted no tiene hijo, usted no entiende. Pero si usted tiene hijo, usted me entiende. Yo no he tenido hijos, pero mi esposa tuvo 3 conmigo. Y doy gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando los chiquitos nacieron, hicimos un trato. En el día lo atendía ella y en la noche lo atendía yo. El lío es que yo no sabía en qué lío me estaba metiendo. Porque al día siguiente tenía que trabajar. ¿Y quién trabaja si no ha dormido? En ese tiempo enseñaba en la universidad nuestra. Ahí mi madre. Dije, bueno, aquí me van a botar el trabajo. Me daba un sueño. Que le decía a los muchachos, mire, váyanse, yo me voy a dormir. Y había un decano de la Facultad de Teología, no voy a decir el nombre, y yo iba a la decanatura y le decía, líder, me voy para mi casa a dormir. ¿Cómo, hijo? ¿Cómo? Se asustaba porque el rector era, ¿cómo que te va a dormir? ¿Qué pasó? No dormí anoche. ¿Y qué te pasó? ¿Tú te enfermo? No. ¿Qué pasó? El muchacho se no me dejó dormir. Pero déjale eso a tu esposa. Digo, no, señor, pero ¿cómo que le dejo a mi esposa si se pasa el día bregando? Y también que se pase la noche bregando con el muchacho ese. Alguien tiene que cuidarle, atenderlo. ¿Pero y qué va a hacer con el trabajo? No sé, pero ¿cómo me quedo yo aquí si me estoy durmiendo? Gracias a Dios que el Señor oyó mi plegaria, mi oración, y el muchacho se durmió de noche. La paternidad de Dios se pone en relación con una acción histórica.
La certeza de la paternidad de Dios con Israel se basa en la experiencia concreta de un gesto salvador único en su género, realizado por Dios en la historia. Yo le pregunto, ¿sacó Dios a Israel de la esclavitud de Egipto, sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue un hecho histórico, sí o no? Cuando usted se encuentra con Dios, cuando Dios se encuentra con usted, cuando usted deja que Dios lo encuentre, siempre ocurre algo. Y ese hecho histórico, ese momento histórico, esa acción histórica, esa experiencia le da sentido a su vida cristiana. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y esa es la prueba clara de que usted ha sido adoptado en la familia de Dios. Y el que empezó esa buena obra, la continúa. 2 Corintios 3:18, ¿qué dice? Que seremos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. El proceso de santificación, el Espíritu nos toma y nos va moldeando, modelando, cambiando y transformando, y nuestra vida comienza a reflejar la imagen de ¿quién? La imagen de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? Oigan, hablando de ternura, mire lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 19. Vamos rapidito. A mí me gustan estas frases tiernas de Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, le dice a Moisés, tú me lo vas a traer a este monte. Y en este monte yo voy a hablar con mi pueblo. Y cuando llegan al monte, qué cosa linda, papá Dios se manifiesta en el monte, le dice a Moisés, tráelo para acá, ven, vamos a ponernos de acuerdo, Moisés. Mira, Moisés, óyeme muy bien, cosa linda. No hay nada más lindo que ver a un papá contento con sus muchachos. El papá dijo, mira, arreglamos los egipcios, arreglé todos esos dioses falsos, todos esos demonios, y lo pasé por el Mar Rojo y lo cuidé y lo protegí, ahora lo traje para donde mí. Oye, dímele esto al pueblo. Papá Dios bien contento, emocionado, feliz. Éxodo capítulo 19, versículo número 4. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios? Mire qué cosa linda. Dice Dios, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pregunto, ¿es un hecho histórico o no es un hecho histórico? ¿Es una evidencia o no es una evidencia? ¿Sí o no? Si es verdad que usted tuvo un encuentro con el Señor Jesús, usted tiene algo que contar. Si es verdad que usted se encontró con el Señor, usted tiene algo que decir. Es que algo tiene que pasar. Y ahora vienen estas palabras lindas de Dios. A mí me gusta, mi Señor. Dice el versículo 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cómo es posible tantos hijos de Dios adoptados en la familia de Dios que se arrastran como gusanos con tanta miseria? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué relajo es ese? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es eso? ¿Puso Dios condiciones aquí para las bendiciones? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice el versículo siguiente. Y vosotros me seréis, ¿qué dice Dios? Un reino de sacerdotes. ¿Y qué más? Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? ¿Sí o no? Lo saca de la esclavitud, acaba con los enemigos, lo trae al monte Sinaí y ahora hace un pacto con su pueblo. Querido papá, querida mamá, ¿verdad que hoy es un buen día para venir al Señor y hacer un pacto con el Señor? Hay una palabra, una frase hebrea, Beri Hadashah, la nueva alianza, el nuevo pacto. Lo interesante de la Beri Hadashah, o la nueva alianza, es que quien se compromete es Dios. Porque dígame usted, ¿qué podemos hacer nosotros? Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted puede, como dice la sierva de Dios, entregarle a Dios su voluntad. Es lo único que usted puede hacer. Mi pregunta, querido papá, querida mamá, ¿te gustaría en este momento entregarle tu voluntad a Dios
para ser adoptado o adoptada en la familia de Dios? Si tu respuesta es sí, ponte en pie conmigo. Todo lo que son padre y madre. Por favor, piense bien su respuesta. Los ángeles van a escribir todo lo que está pasando aquí. Si usted es papá o mamá, en este momento es un buen momento para que usted le diga a Dios: Señor, quiero que me adopte en su familia. Quiero ser un hijo o una hija suya. ¿Por qué los padres y las madres primero? Porque si papá y mamá se reconcilian con Dios, mi pregunta, ¿serán bendecidos los hijos? ¿Sí o no? Y esta puede ser una semana gloriosa si cada familia, cada padre, cada madre decide dejar atrás todo lo que haya que dejar atrás para encontrarse con su Dios. Porque para Dios nada es imposible. Ok, papá y mamá, atrévete ahora a salir de allá y ven para acá conmigo. Que no vamos a caber, que no quepamos. Pero sal de allá y camina para el frente conmigo. Súbete a la plataforma si quieres, párate enfrente, pero ven para acá. Y vamos a decirle a todo el mundo que está viendo esto, que a partir de hoy, nuestra casa, como dijo Josué, serviremos a Jehová. Adelante, pueden subir sin ningún temor. Suban sin ningún temor. Voy a pedir a Amy, si es tan amable, que pase al frente. Mientras ustedes suben, Amy se prepara para cantar. Al pasar al frente, al subir aquí, usted está diciendo que a partir de hoy, su casa, su hogar, su familia son para Jehová. Que usted acepta que Dios le adopte en su familia celestial. Que deja todo atrás y decide, como el hijo pródigo, regresar al Padre, y éste correrá, le abrazará, le besará y hará fiesta para la gloria de su nombre. Adelante, Amy. Salvador, a ti
pensamiento en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 25, dice, y yo salvaré a tus hijos. Queridos padres y madres, consagrémonos a Dios. Dios tiene poder para salvar a nuestros hijos. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la circunstancia. Para Dios nada es imposible. Él dice, yo salvaré a tus hijos. Dios no miente. Es una buena semana para que arreglemos las cosas con el Señor. A su vecino, a su vecina, a su amigo, a su hermana, invítele a venir para que escuche la palabra de Dios. Y le garantizo que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar en este lugar y compartir su palabra. Gracias por los amigos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Señor, gracias por la presencia de los ángeles en este lugar y gracias por la compañía hermosa y preciosa del Espíritu Santo. Gracias porque Él ha traído a todas estas personas y ha conectado a todos aquellos y aquellas que nos siguen, Señor, en la radio, la televisión, la internet. Pero Padre amado, querido Dios, en esta hora le rogamos, como ministro del Evangelio, tome a cada padre y madre en esta hora en su mano santa. Usted conoce sus luchas, sus necesidades, sus desafíos. Usted también conoce sus angustias, sus derrotas, sus desvaríos. Usted sabe, Señor, que en esta semana, Padre eterno, entreguen todo en sus manos y usted pueda obrar en ellos el milagro de la regeneración, del arrepentimiento, de la conversión, de la transformación. Y entonces, con el derecho legal sobre sus vidas, usted rescate y salve a sus hijos. Como Padre, como Madre, Dios, nos entregamos en sus manos. Aceptamos ser adoptados en su familia y desde hoy queremos ser conocidos como hijos e hijas del Dios Altísimo. Glorifíquese en nuestra vida, Padre amado, y perdone nuestra vida pasada. Hoy queremos comenzar una linda y nueva experiencia con usted. Hoy le entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Hoy le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor. Rendimos todo a sus pies. Padre amado, lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta mañana.